Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar un tema de sumo interés, que es imagen por resonancia magnética de la mama en el carcinoma lobulillar. Mi nombre es Beatriz Adriana Alcántar Vargas, soy médica radióloga especialista en imagen en mama y el día de hoy pues bueno vamos a dar inicio a esta presentación. Eh, Estamos presentes en el Congreso de Imagenología y de Integración y curso monográfico de la glándula mamaria y es para mí pues un honor estar con ustedes. Ya tenemos pues varios años compartiendo con ustedes estos cursos y el día de hoy pues bueno vamos a presentar este tema. Como parte del contenido de este curso, pues están los antecedentes sobre el carcinoma lobulillar, algunos objetivos, los hallazgos iniciales del carcinoma lobulillar por el resto de los métodos de estudios, la comparación con otros métodos de imagen y lo que tiene mucho interés es cómo es que estamos detectando, cómo estamos haciendo esas detecciones. Sabemos que pues la mastografía pues será el método inicial, pero con resonancia magnética quedan ya muchas de las cuestiones que estaban antes comprendidas ya con la detección, ¿no? Pero ahora nos vamos a enfocar a fines diagnósticos, a fines terapéuticos y posiblemente también de vigilancia. Muy bien, entonces, bueno, ¿de qué se trata el carcinoma lobulillar invasor? Pues bueno, se sabe que es el segundo tipo de cáncer más común. Estamos hablando de que de todas estas neoplasias invasoras corresponde entre el 10 al 15% de de todos estos carcinomas. Se sabe que, bueno, histopatológicamente, pues bueno, podemos tener la distribución de estas células malignas en forma de hilera o de filas que bueno, van a rodear algunos conductos y algunos lóbulos. Dentro del aspecto macroscópico o clínicamente se entiende que pues, la mama tiene una consistencia diferente, ¿no? Puede tener una consistencia en donde no se define completamente un nódulo, se define a veces nada más como una mama que está más congestiva, incluso hay autores que hablan de que el tamaño o el volumen de la mama disminuye. Esto es algo muy característico en este tipo de carcinoma. Entonces, el crecimiento puede ser o muy lento según el tipo de estirpe en la que nos encontremos. Dentro del carcinoma lobulillar, pues sabemos que hay diferentes subtipos y bueno, alguno de ellos tendrá que ver con un crecimiento un tanto insidioso, en algunos casos el crecimiento tiende a ser un poco más rápido. ¿Sí? Entonces, eh, lo que sí se sabe es que, pues, a diferencia del carcinoma ductal eh, invasor sin patrón específico, pues podemos tener un mejor pronóstico, ¿no? Con este tipo de carcinoma. Muy bien, ahora veamos cómo es que se divide o cuál es la clasificación histológica. Pues es esta, es tipo sólido, tipo alveolar, tipo túbulo lobular, tipo pleomórfico y también con células en anillo de sello. Este tipo de carcinoma particularmente tiene o tiende una asociación con metástasis a estómago. Entonces, cuando pudiéramos ver en el reporte de patología, ya hoy en día se tienen pues algunos aspectos con respecto a la correlación que tiene que hacerse con la imagen y pues el reporte de histología, es que, bueno, vamos a investigar, o el clínico también está obligado a investigar otros tipos de asociaciones, ¿no? U otros órganos que también pudieran ser, pudieran estar involucrados, ¿no? Bueno, pues ahora se sabe que tenemos que corroborar por todos los métodos, es importante y al menos ya se tiene pues la descripción por medio de las guías clínicas que el médico que interpreta la resonancia de mama tiene que hacer la correlación con todos los métodos de estudio y a su vez pues el médico radiólogo que es especialista en resonancia no pudiera integrar todos los datos de carcinoma lobulillar. Entonces, sí es importante que tengamos que definir que cuando estamos ante este diagnóstico histológico, eh, quien vio la mastografía, quien vio el ultrasonido de mama, tiene que hacer la integración pensando en cuáles pudieran ser los hallazgos en la resonancia de mama, ¿no? Se sabe que por sí sola la mastografía va a detectar únicamente entre el 57 al 81%,
mientras que si correlacionamos la mastografía con la resonancia podemos alcanzar hasta un 85%. Pero vean ustedes, cuando tenemos toda esta correlación con el ultrasonido, la mastografía y la resonancia, pudiéramos alcanzar, según este autor, casi el 99%, ¿no? Entonces, es por eso que debemos de estar muy orientados. ¿Cómo se va a presentar el carcinoma lobulillar? Aquí les muestro una serie de pasos o de descriptores que nos refiere la literatura. ¿Sí? Este autor principalmente, que ya ha estudiado muchos carcinomas lobulillares en Europa y ha definido que al menos el patrón más común es que puedan presentarse con muchos focos agrupados, ¿no? Cuando vemos nuestra resonancia de mama y vemos varios nódulos o varios sitios de realce que están agrupados y que a veces tienden a formar una línea, una hilera, pues esto pudiera tratarse de una lesión muy característica de carcinoma lobulillar. Ahora bien, cuando encontramos algún nódulo aislado, pero que éste tenga márgenes espiculados, también pudiera tratarse de un carcinoma lobulillar hasta en un 55%. ¿Sí? También es algo importante definir que cuando estamos identificando algún caso de carcinoma lobulillar, pues vamos a encontrar que pueden encontrarse muchas lesiones o en un cuadrante o en diferentes cuadrantes de la mama, o incluso, como los vamos a presentar posteriormente, hay lesiones que pueden demostrarse de manera bilateral. Es el menos de los casos, pero sí es importante saber que el carcinoma lobulillar tiene esa posibilidad de presentarse así en diferentes centros o en diferentes focos, o bien de manera bilateral. Ahora, el comportamiento de la curva es importante también considerarlo. Si bien la mayoría de los carcinomas lobulillares tiende a formar una meseta, hay algunos casos en donde se demuestra una curva en descenso. Si este descenso o lavado, que está ya bien definido, pues desde el carcinoma ductal infiltrante, se sabe que en el carcinoma lobulillar a lo mejor las áreas de angiogénesis pueden ser menores, ¿no? Es importante saber que podemos demostrar algunas lesiones adicionales, que podemos tener alguna paciente que pudiera ser operada previamente y que si no se consideró para una terapia conservadora una resonancia de mama y después nos encontramos con un resultado positivo a cáncer con una estirpe de carcinoma lobulillar, pues es importante saber que se pueden desestimar casos, ¿no? Podemos no encontrar lesiones o bien en el área de patología demostrar lesiones adicionales cuando vamos a llevar a una paciente a un estudio de resonancia magnética. Es importante saber que bueno, la resonancia debe de cumplir con tiempos. Si la paciente es premenopáusica o posmenopáusica, hay que considerar estos puntos, ¿no? Con respecto a la indicación que ya se tiene, sí, se sabe que la resonancia magnética nos categoriza muy bien las lesiones previas a que puedan ser tratadas, previas a que puedan ser operadas estas pacientes, y de alguna forma también puede definir, ¿no?, el cambio de actitud terapéutica, incluso si la paciente previamente fue orientada para que recibiera una terapia conservadora, después de hacerse la resonancia, se puede planear muy bien cuál es el tratamiento quirúrgico que le corresponde, ¿no? Entonces, se ha visto, según las estadísticas, que puede reducir esta recurrencia en un 7 a un 18%. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a orientarnos con todos los métodos de estudio posibles si es que vamos a llevar a una terapia conservadora a nuestra paciente. Aquí les presento un caso que tiene que ver, sí, con carcinoma lobulillar. Algunos pueden estar mezclados con carcinomas ductales u otro tipo de lesiones que pudieran ser de riesgo, ¿no? Pero lo más importante de esto es que vean ustedes cómo el volumen de la mama disminuye, que la lesión es aparentemente más extensa, que de acuerdo a la densidad de la mama se pueden ocultar lesiones, sí, es muy típico del carcinoma lobulillar y de las mamas densas que pueden ocultar lesiones. Y entonces vean ustedes cómo se encontraron múltiples nódulos, incluso pues algunos tienen márgenes angulares y otros tienen esta orientación antiparalela y estos márgenes espiculados. Está referido en la literatura que bueno, se pueden únicamente observar la punta del iceberg, ¿no? O sea, ver solamente en la mastografía un poco de esa lesión y ya con el estudio de ultrasonido vamos a definir
cómo se encuentra esta lesión. Si se dan cuenta, pues son lesiones que tienen pues múltiples formas, que son muy heterogéneas y que ya al llevarlas a biopsia, pues podemos definir el nombre y el apellido de esta lesión. Entonces, al llevarla hacia resonancia, y ahorita les voy a platicar un poco de qué protocolos utilizamos, sí, lo más importante es hacer una resonancia contrastada. Esta resonancia, pues bueno, debe de tener estos volúmenes adecuados del medio de contraste, y en base a la adquisición de las imágenes, pues siempre tendremos una secuencia T1, T2, vamos a tener secuencias de difusión que son importantes, y las dinámicas del contraste. ¿Cuándo vamos a adquirir estas curvas? Pues sí, se sabe que desde el minuto 2 hasta el minuto 5 hay lesiones que a lo mejor tienden a realzar más lentamente, y ahí nos podemos extender hasta los 8 minutos. El mapa de color ayuda, sí, pero es importante verla en la integridad, ¿sí? O sea, si nosotros estamos buscando una lesión en tal cuadrante, bueno, vamos a buscar dirigidamente, pero además si vemos algunos otros focos de realce adicional, vamos también a hacer algunas áreas de curva, ¿no? Es importante saber que en las pacientes jóvenes, pues hay que definir el realce parenquimatoso de fondo para no confundir con lesiones adicionales, ¿no? Que pudiera ser lo más común. También en algunos centros europeos, en Suecia principalmente, pues utilizan algunas reconstrucciones de máxima intensidad de proyección, pero nos dicen, o la recomendación que nos dan es que pues no debemos de confiarnos únicamente en esta secuencia. ¿Por qué? Pues porque se pueden sumar a las lesiones que ya estaban definidas, se pueden sumar estas intensidades, ¿no? Entonces, estos hallazgos adicionales pueden estar enmascarados. También dentro del protocolo se debe de incluir muy bien la axila, debe de ser una simetría completa de la mama, tratando de definir todo esto que les comentaba, ¿no? Lo que ya se ve clínicamente se ve que es una mama que tiende a disminuir el tamaño, pero que también tiene pues esta distribución un tanto difusa de los nódulos. Este es otro caso en donde, bueno, la presentación de este carcinoma lobulillar fue bilateral, y ahora pues no está exento pues el que podamos llevar a una terapia conservadora a esta paciente. Se puede llevar a una terapia conservadora siempre y cuando podamos dirigir al clínico pues estas lesiones, ¿no? Mediante la guía de un arpón. Primero debemos de definir, bueno, cómo están estas lesiones, en qué cuadrantes están, si realmente no compromete una lesión y otra, si no están muy alejadas, si puede llevarse a una terapia conservadora. Vean ustedes cómo a lo mejor el realce parenquimatoso de fondo, pues bueno, puede enmascarar otras lesiones, lo que ya está definido, pero pues si nada más nos quedamos con las secuencias dinámicas de contraste, podemos demostrar que se trata solamente de una lesión por cada mama, ¿no? Ahora vemos aquí las secuencias dinámicas de contraste, en donde podemos ver esta curva en meseta, que es característico del carcinoma lobulillar. Y ahora bien, pues tenemos otros datos que nos definen principalmente con respecto a la enfermedad en sí, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el interés de hacer una resonancia magnética? Pues va precisamente con este punto, ¿no? ¿Cuál sería la sobrevida de esta paciente? ¿Cuál sería el cambio en la conducta terapéutica, ¿no? Si esta paciente, a pesar de tener carcinoma lobulillar bilateral, puede ser sometida a una terapia neoadyuvante, a radioterapia. Entonces, sí impacta el hacer este tipo de estudios. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera se pueden definir muchos tratamientos, ¿no? Y pues tenemos también casos tan agresivos como estos carcinomas lobulillares, pues tienen una estirpe muy particular, que es la estirpe pleomórfica, en donde, bueno, pues las lesiones son múltiples, tienden a ser muy extensas. Incluso, bueno, pues también está definido que el carcinoma lobulillar tiende a presentar metástasis en la axila. Entonces, nuestro protocolo aquí debe de orientarse en definir cuántas lesiones tenemos, cuántas áreas de metástasis se están presentando, pues para aportarle toda esta información al clínico. Si se dan cuenta, pues bueno, la mama en este caso pues está muy infiltrada, el cáncer es muy avanzado,
también ya se tiene información precisa de cuándo es que estamos detectando en el país, en México precisamente, eh, cómo es que estamos detectando, en qué estadios. Principalmente se sabe que es en el estadio 2 o 3 máximo. Entonces, pues aquí ya el carcinoma tiende a ser un tanto avanzado, o sea, localmente avanzado, pero pues siempre vamos a orientarnos en relación al tratamiento. Es parte de este mismo caso que les mostré, en donde, bueno, se ven múltiples lesiones en diferentes cuadrantes, desde el cuadrante superior externo hacia la interlínea de inferiores, y vean ustedes cómo en resonancia magnética podemos demostrar muy bien el engrosamiento cutáneo que se tiene en esta mama. Además de que, bueno, esta paciente presentaba ganglios con cambios en su morfología a nivel supraclavicular. Entonces, ya se tiene definido, sí, por mastografía, y se tiene un serial de casos en donde, pues al menos en Suecia, donde tienen esta posibilidad de hacer más correlación con estudios multicéntricos, pues ellos ya habían definido muy bien cómo se comportaba el carcinoma lobulillar, pero por resonancia magnética a lo mejor no han podido demostrar cuál es la forma de presentación. Entonces, lo que hemos encontrado nosotros en el Hospital de Oncología es que, pues, además de definir estos datos que ya nos aporta la mastografía, como es la presencia de un nódulo espiculado en la mayoría de los casos, en algunos casos no se define muy bien la lesión, dado que, pues, a veces pueden cursar como una simetría que solamente se define en una proyección. Entonces, si tenemos tomosíntesis, nos da la posibilidad de demostrar, bueno, se trata de una lesión que pues es secundaria o que está adyacente a la lesión principal, y ya al llevar la resonancia debemos de identificar propiamente, bueno, si se trata de una lesión adicional. Entonces, sí debemos de definir muy bien si de alguna forma solo en la mastografía estamos demostrando algún dato, ¿no? Como la asimetría focal o asimetría sola, o solamente se ve una opacidad no muy bien definida. Ya vamos con el resto de los métodos a demostrar, bueno, cuántos hallazgos estamos demostrando aquí, ¿no? Lo más común, les comentaba, es el nódulo espiculado. El segundo hallazgo más común tiende a ser la distorsión arquitectural. Y ahora, con respecto a lo que nos aporta la mastografía para interpretar una resonancia, no hay que dejar de ver esa mastografía antes de hacer una interpretación de resonancia, pues es demostrar muy bien, bueno, cómo se está presentando esta lesión. Se trata de un BIRATS alto, BIRATS 4, BIRATS 5, qué hallazgo estoy demostrando. El nódulo espiculado sí tiende a ser más común el carcinoma lobulillar, o bien otra estirpe del ductal infiltrante. Eh, Identifico más de 2 lesiones en el mismo cuadrante, en diferentes cuadrantes, o bien en las 2 mamas. Ahora, con respecto al protocolo, se ha establecido que quien interprete las resonancias de mama, pues siempre sea el experto en el área de mama, quien interpreta la mastografía, el ultrasonido y la resonancia a su vez, ¿no? Quien está inmerso en esto, porque hay médicos que posiblemente, bueno, pues están involucrados en el área de mastografía nada más, o hay quien nada más hace intervención, pero aquí se trata pues de detectar lesiones adicionales y aportarle al clínico, bueno, esta paciente tiene que tener un tratamiento conservador o puede llevar una mastectomía, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante que interprete el estudio quien está más familiarizado con él. Con respecto al equipo, bueno, pues sí se sabe que debemos de contar con un equipo de al menos 1.5 Tesla, que las bobinas utilizadas deben de encontrarse entre 4 a 16 canales, que vamos a definir también qué tipo de protocolo vamos a utilizar, el que es útil para el clínico o para el cirujano, en donde pues se utilizan máxima intensidad de proyección, o la finalidad nada más es detectar. Con fines de detección, pues bueno, ya se saben que se tienen otros protocolos como secuencias ultra rápidas, en donde puedo usar difusión, en donde, bueno, puedo usar una secuencia dinámica ponderada en T1, en donde voy a usar estas secuencias ultra rápidas o ultra fast, que ya hoy en día se usan más en casos de tamizaje, ¿no? Vamos a esperar un contraste en la lesión entre 28 a 30 segundos. Entonces hay que considerar estos puntos, ¿no? ¿Cuándo voy a hacer eh, esta resonancia para fines de detección o para fines de tratamiento?
¿sí? Entonces ya se tienen diferentes ensayos en Europa desde 2018. Ya ellos han definido que el cambio en la actitud terapéutica pues es más extensa en un 12.5%, y que también hay otro tipo de cirugías que a lo mejor dicen, bueno, no quiero ser tan extenso, pero sí también lo han definido que más o menos está igual, entre un 12.5 y 12.7, ¿no? Entonces, con fines de demostrar estos hallazgos de asimetrías, de nódulos, pues se sabe que el aplicar estas secuencias que ya les comentaba, que son difusión, T1 con contraste, y pues también un T2 y una reconstrucción volumétrica en máxima intensidad de proyección, pues se puede definir muy bien cualquier asimetría y se puede tener un valor predictivo negativo en un 100%. Entonces, de esta forma, se eliminan todos estos focos o nódulos adicionales, ¿no? En los que podía tener sospecha. Aquí les muestro un caso que pues es importante, ¿sí? En donde se define prácticamente este nódulo que es irregular con márgenes espiculados en el cuadrante inferior interno. Aquí les muestro este cono de compresión con magnificación que demuestra muy bien los hallazgos, y pues aquí se ve este nódulo, el nódulo principal. El nódulo izquierdo, pues bueno, necesitábamos saber, bueno, si se trata de un nódulo benigno, un nódulo que bueno, se trata de sospecha, pero pues prácticamente se definió que por el tipo de realce no se trataba de una lesión maligna, pero sí se ven otros focos adicionales en la resonancia magnética. Les muestro las secuencias más básicas. Existen otras como sustracción, como ADC, en donde pudiéramos tener a lo mejor duda en la lesión, pero con estas se puede definir muy bien, determinando el valor del ADC, pues se puede demostrar, y con ayuda de las curvas de perfusión, demostrar muy bien si se trata de una lesión benigna o no. Ahora, este es otro caso en donde, bueno, les presento las proyecciones básicas y una adicional en medio lateral, en donde se demuestra pues que las lesiones o los nódulos son de alta densidad, que prácticamente están comprometidos los cuadrantes superiores de la mama derecha, que posiblemente algunos ganglios también están demostrando pues actividad metastásica. Aquí muestro en el estudio de ultrasonido cuántas lesiones demostramos principalmente que se encuentran altamente vascularizadas y que estamos viendo aquí esta morfología irregular. Con respecto a la mama contralateral, pues bueno, se vio que estos nódulos son más ovoideos. Y vean ustedes cómo en estas secuencias que ya les mencionaba, de acuerdo al protocolo que usamos en el hospital, pues es que se pueden demostrar muy bien lo extenso de las lesiones. No solamente se ven estos dos nódulos principales, son estos nódulos irregulares que tienden a formar esta hilera, esta fila, ¿sí? Y que se puede demostrar muy bien con la secuencia de contraste y la dinámica de contraste y perfusión, que bueno, se tratan de lesiones malignas. Entonces sí, ya sabemos que la mastografía tiene pues un alto valor, ¿no? para hacer detección, y de alguna forma pues bueno, se puede demostrar que con fines de detección se puede reducir al 50% en mamas densas. Entonces la resonancia magnética pues de alguna forma también nos va a aportar con fines de tamizaje. Hoy en día pues ya se tienen estas secuencias que son ultra rápidas, eh, asociado también a una predisposición familiar. Podemos demostrar muy bien pues cómo se muestran estas lesiones, ¿no? Entonces, esta secuencia ultra rápida comprende en esto, pues en Alemania la doctora Kuhl y colaboradores pues han demostrado que esta secuencia pues puede ser más accesible en cuanto al costo, a los tiempos. Hasta cierto punto se intenta alcanzar que los tiempos no lleven más de los 5 o 10 minutos, ¿no? A diferencia de una resonancia en donde tiene estos fines terapéuticos, o nos interesa demostrar muy bien cuál es la extensión de la enfermedad y cuál sería la conducta terapéutica. Con estas secuencias ultra rápidas o ultra fast en carcinoma lobulillar infiltrante, pues solo se utilizan estas, una fase contrastada, un tanto más tardía, aunque se sabe que las lesiones pueden realzar desde pues los primeros minutos, ¿no? Óptimo sería los 25 segundos, pero después de este tiempo, pues bueno, ya se pueden obtener
otro tipo de análisis, ¿no? Con el medio de contraste. Se sabe que, bueno, pues también podemos utilizar la secuencia T2 pues para orientarnos, tener un adecuado contraste, ¿no? Las secuencias que son sensibles al líquido, como difusión y T2, son útiles para hacer detección. Y ya por último, pues bueno, se define el contraste, ¿no? En qué tiempos, si vamos enfocados ya, les digo, con fines terapéuticos, pues bueno, se puede prolongar un poquito más el tiempo. Incluso, bueno, pues ya hay algunos sistemas de inteligencia artificial para fusionar los hallazgos con el medio de contraste y con otros métodos para demostrar si la lesión se trata de algo de sospecha. Aquí les muestro un caso pues, de interés en donde esta paciente tenía un carcinoma lobulillar. Si se dan cuenta, pues bueno, las mamas tienden a ser asimétricas, la lesión es muy difusa. Aquí el interés radica en que esta paciente recibió sus 8 ciclos de quimioterapia para lograr lesiones como esta. Estas son las secuencias iniciales desde que llegó la paciente al hospital y cómo se demostraba la lesión muy extensa, muy difusa en los dos métodos. No les quise mostrar todos los ejemplos, pero bueno, pues esos están en el archivo del hospital. Si tienen interés por este caso en particular, pues se los podemos compartir. Y al final, con la reconstrucción de máxima intensidad de proyección, pues únicamente se muestra este sitio de realce, ¿no? Esto es como de los casos óptimos en donde se puede tener una cirugía conservadora. Entonces, el volumen de la mama pues es aceptable, se puede tener un buen margen y se puede tener un adecuado control de esta paciente, ¿no? Entonces, realmente es que como conclusión podemos definir que la resonancia de mama aplicada para carcinoma lobulillar infiltrante, pues tiene esto, tiene la particularidad de optimizar el plan quirúrgico con la intención de demostrar algunos focos adicionales, de repetir pues la cirugía en el caso de que la paciente no haya tenido previo a su tratamiento algún tipo de planeación con resonancia, se puede sí repetir la cirugía, pero ya sería algo más orientado, o sea, ya pensar en que pues iríamos con la lesión que previamente se demostró por resonancia. Y de alguna forma pues necesitamos también definir los seguimientos, ¿no? De estas pacientes que fueron operadas y que fueron llevadas a cirugía conservadora, en qué tiempos podemos demostrar la resonancia, secuencias ultra rápidas o consecuencias que están enfocadas para un plan de seguimiento. Debemos de definir aún porque, bueno, pues se sabe que las pacientes, pues a veces por los centros en donde son atendidas no se tiene el acceso para este método, pero estamos por definir y también de manera internacional se logra definir cuándo hay que hacer en estas pacientes los estudios de resonancia de seguimiento, ¿no? Sabemos que pues tiene un buen impacto en la sobrevida, dado que bueno, la paciente puede tener una mejor sobrevida que si comparamos con carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico. Realmente es que el plan terapéutico es mejor en estas pacientes y entonces es por eso que debemos de demostrar, bueno, en qué momento voy a repetir la resonancia en la paciente que tiene carcinoma lobulillar. Es algo que aún no está definido, pero sí se sabe que para fines terapéuticos o para definir qué tipo de tratamiento debe tener esta paciente está indicado. Muy bien, y les dejo mi correo, mis contactos por si tuvieran alguna duda, alguna pregunta en particular, pues estoy a sus órdenes y estoy atenta de sus comentarios. Muchas gracias y muy buen día.